El tema es el servicio. Hay un texto en la Biblia que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar no es suficiente, es adorar y servir. Hay gente que adora al Señor, creen en el Señor, pero no sirven. No sirven al Señor en el sentido de servicio práctico, entonces te falta algo. Hay otros que quieren servir al Señor, quieren hacer cosas para el Señor, pero no son adoradores. Entonces estás hablando de una palabra de un Dios que no conoces. Entonces, en esta tarde ellos van a presentar tres enfoques diferentes acerca de lo que es el servicio, ¿vale? Y el primero, que va a ser Matías, me ha pedido que lea unos versículos, que le voy a invitar que lo busquen en la Biblia. Están en Mateo capítulo 23, es una porción un poquito extensa, pero bueno, vamos a leer algunos versículos. Mateo capítulo 23. Entonces, ¿desde qué versículo era? Del 1 al 12. Del 1 al 12. Pris, ¿puedes pasar un momentito aquí? Es que hoy tengo puestas las lentillas. Y cuando tengo puestas las lentillas de cerca, me tengo que poner así para poder... Desde aquí leo perfectamente, pero no es plan de que me retire tanto, ¿no? Van a pensar que me da miedo la Biblia, ¿no? Entonces, del 1 al 11. Venga, léelo ahí. 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Hasta aquí. Muy bien, pues el primero que va a pasar a compartir este tema acerca del servicio es Matías. Creo que después le toca a Edison y después a Luis, ¿vale? Venga, adelante. Dios le bendiga, hermanos. No sé si prestó suma atención en lo que se estaba leyendo hace un momento, pero sinceramente cuando nos tocó, el pastor nos propuso hablar de este tema, yo digo, bueno, esto va a ser sencillo en sí, uno busca definición, busca un concepto de lo que es el servicio, el siervo, pero me desperté esa mañana con este capítulo en mente y digo, ¿cómo puede ser que los religiosos de esta época, los supuestos religiosos, las cabezas religiosas, los ejemplos a seguir, se comportaran de esta manera? Y digo de esta época porque viendo hoy en día muchas veces algunas iglesias, algunos líderes religiosos de la actualidad, digo, pero esto sigue pasando. O sea, no es algo que nunca ha ocurrido, es algo que pasó y que sigue pasando hoy en día. ¿Cuántas veces hemos visto, y no sé si usted ha visto predicaciones de supuestos líderes en Estados Unidos y demás, y no me olvido más una presentación que oí, donde entraba un orador y presentaba al supuesto pastor, ¿no? Y básicamente hablaba del pastor que tiene todos los dones, resucita muertos, hace sanidad, tiene todos los ministerios, el Señor, y el nombre. Y parecía que estaba presentando un boxeador a punto de pelear por el campeonato del mundo, y estaba hablando de un siervo de Dios. Entonces, una parte que me resaltó de este capítulo, de estos versículos que hemos leído, es el versículo 5, que hablaba de para ser vistos. Y a mí me llamó mucho la atención, porque este capítulo es todo lo contrario, pero todo lo contrario, totalmente opuesto a lo que es un siervo de Dios. Es totalmente opuesto. Entonces, decía, para ser vistos por los hombres. En otro capítulo, en Mateo 6:1, dice el Señor, no busquéis hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por estos,
porque no tendréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor constantemente dice, sirvan al Señor, hagan su justicia, pero no para ser visto. Entonces es una manera de decir, Señor, aquí estoy, Señor, te sirvo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y he visto muchas veces a lo largo de estos años que he estado, mi padre era pastor, he estado aquí, he estado en varias iglesias, y he visto cómo eso se ha apoderado de muchos hermanos en la alabanza, mismo gente predicadora, pastores, que hacen por la alabanza o por el aplauso y se olvidan de que están sirviendo a un Dios. Vamos a ver. Si yo le pregunto a una persona así, ¿a quién alabas? ¿De quién predicas? Probablemente diga, pues de mi Dios. ¿Y quién es tu Dios? Pues mi Señor. Ahora, si Él es tu Señor, si tienes un Señor, quiere decir que eres siervo. Y entonces, en el versículo, en los últimos 2 versículos dice, el primero entre ustedes será vuestro servidor, el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Y me llamó mucho la atención esto, porque digo, quizás no tenemos muy claro lo que es el servir, lo que es un siervo. Entonces, buscando un poco sobre ello, encontré algo muy interesante. Siervo tiene muchas definiciones, pero todas provienen del griego de la palabra doulos, que es una palabra muy utilizada por Pablo cuando se refería a sí mismo. Distinto de la palabra líder, que se utiliza mucho en las iglesias. Y generalmente he visto que cuando uno habla de siervos y líder, pareciera como que dice lo mismo, ¿no? Porque el líder es el que está delante. Entonces uno dice el siervo de Dios, el líder, y generalmente lo tiene a homologar esas dos palabras y son totalmente distintas. Primero porque líder es una palabra que no tiene más de 200 años de antigüedad. Deriva de la palabra protostates, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, versículo 5, donde Ananías lleva a hablar delante de Félix a Pablo, hablando en contra de él, y la palabra que resalta es un derivado que es cabecilla, que en ese momento la palabra cabecilla era la que se usaba para las cabezas de los ejércitos, y lo hablaban en cuanto a Pablo en forma un poco despectiva, él es el cabecilla de estos. Y esa palabra, pensando un poco, meditando en ello, digo, ¿cuánto mal ha causado en las iglesias? ¿Cuánto mal ha causado? Porque el significado de esta palabra es el que se para delante de, el que está por delante de. Y el Señor destaca en unos versículos en Filipenses, donde dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria. O sea, sean todos iguales, somos hermanos en Cristo, somos todos iguales. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Entonces, no busquéis eso. Y mirando este capítulo he visto constantemente, no para ser vistos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué servimos? ¿Por qué no servir? Y miraba como imitadores de Cristo, si somos seguidores de Cristo, si estamos a sus pies para servirle, digo, ¿cómo fue que Dios vino a la tierra siendo Dios? Sin embargo, la palabra dice que Él vino a servir y no a ser servido. Y eso me tocó mucho porque Él vino a dar la vida por nosotros, pero nosotros tenemos la idea de generalmente de que el mayor, como bien dice la palabra ahí, el mayor es al quien debemos servir. Sin embargo, Dios da vuelta a eso y dice, el mayor entre ustedes será vuestro servidor. Y en otro capítulo de Mateo vuelve a reiterar lo mismo, porque el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro siervo, el que quiera ser el primero será vuestro servidor, y dice por qué, y dice, como el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido y a dar la vida por muchos. Y es impresionante cómo a veces uno habla de siervos porque están delante, porque predican su palabra, porque están en la alabanza, porque hacen algo en sí en la iglesia, pero a veces nos preguntamos, o al menos yo me he preguntado, ¿y por qué?
¿por qué lo hacemos? ¿Estamos haciendo por la cuestión correcta, por la razón correcta? ¿Estamos verdaderamente, cuando estamos en la alabanza, estamos sirviendo, ¿por qué? Porque nos pone el pastor, para agradar a la iglesia, o estamos sirviendo en la alabanza porque verdaderamente sentimos ese anhelo en nuestro corazón de servir a nuestro Dios, de abrir nuestra boca en alta voz y alabarlo? Y eso me tocó muchísimo porque digo, ¿cuánta gente hay que espera el aplauso, que espera ser visto y no tiene en mente, no tiene en la mirada de a quién está sirviendo? Y para terminar, quería comentarle un poco de cómo llegar a ese nivel de servidumbre, del ejemplo perfecto de siervo que tenemos, que es el Señor Jesucristo. En Filipenses 2, del 1 al 9, no hace falta que lo busque, pero sí se lo recomiendo mucho que lo lea. En la carta que hace Pablo a los filipenses, él habla si estamos en un mismo sentir, si somos seguidores, imitadores de Cristo, y tendrían que ser así, 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 y relata una serie de características. Y en los últimos 2 versículos, del 6 al 9, él dice, así como el Hijo del Hombre se despojó de su forma de Dios, no se aferró a eso, se humilló, obedeció hasta la muerte, y por eso su Padre lo exaltó. Y esos son los pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo si queremos ser siervo. En principio, despojarnos, vaciarnos de nuestro yo, de nuestra carne, morir a nosotros mismos, cosa que debería ocurrir el día mismo que conocemos y nos entregamos al Señor. Humillarnos, no dejar que siempre nosotros prevalezcamos por encima de todo, siempre está nuestro Señor delante, y obedeciendo, sin cuestionar, porque un siervo él es literalmente esclavo, y el esclavo no razona, no cuestiona, no obedece ni espera el aplauso ni el reconocimiento de nadie más que de su Señor. Y si seguimos esos pasos, pero no esclavo como el significado de esclavitud de la antigüedad, sino por amor, porque Él nos amó primero, nosotros hemos decidido ser esclavos, hemos decidido ser siervos de Él, como decía Pablo. Y de esa manera tendremos la recompensa de nuestro Señor y tendremos el gozo de ser bien recibidos por nuestra obra delante de Él. Amén. Hasta ahí es lo que iba a compartir. Ahora vendrá Edison, que en el apartado de él va a hablar básicamente de las formas, porque no tenemos que inventarnos métodos para nada. Dios ya lo ha dejado todo por escrito. Amén. Amén. Vamos rápidamente a Romanos 12. Vamos a leer 2 versículos, el número 4 y el número del 4 al 6. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí Pablo toma como ejemplo un cuerpo y nos describe que tiene varios miembros. Un cuerpo está conformado por brazos, por piernas, por ojos, y cada uno cumple una función muy importante en un cuerpo. Y así como cumplen una función muy importante, cumplimos una función muy importante cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, en la congregación. Porque el Señor nos formó a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre con unas características específicas, con un ADN específico. No nos podemos parecer de una persona a otra. Al 100% nunca nos vamos a llegar a parecer. Siempre vamos a tener diferencias. A lo mejor físicamente nos podremos parecer de un hermano. Puede ser que te parezcas a un hermano, pero al 100% no te vas a parecer. Siempre vas a tener tu característica, tu forma de ser. Vas a tener esa característica específica y vas a ser único en el plan de Dios para servir. Como dice Matías, ¿no? Que tenemos que servir a nuestro Dios. Primeramente amar a Dios y después servir. Un ejemplo claro que nos da la Biblia
es en Juan capítulo 13, el ejemplo que nos hace el propio Señor Jesucristo, que dice que se humilla, se pone humilde y le lava los pies a sus discípulos. Y dice, y ejemplo os he dado, para que hagáis también vosotros. Y hasta el día de hoy, este capítulo nos sigue dando ejemplo. No tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos y servir en la obra, y servir a cada uno de nuestros hermanos, ver la necesidad y servir. Después tú te pones a pensar y tú dices, vale, estamos hablando del servicio, estamos hablando de ser un siervo, y la pregunta es, ¿cómo puedo servir o dónde puedo servir? En la congregación puedes servir. ¿Cómo puedes servir? Pues el Señor te ha dado un don, como mínimo un don. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, como mínimo te ha dado un don. Te ha dado talentos y te ha dado habilidades. ¿Qué es un don? El don es lo que te da el Señor directamente, inmediato. Podemos ver todas las clases de dones que hay en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Pueden ver ahí todas las diferentes tipos de dones que hay. El talento es algo innato que naces con eso. Naces con eso. Tienes ese talento, se te hace fácil hacer una cosa que a otros se le hace súper difícil. Y para lograr hacerlo, tienes que trabajarlo. Ese es el talento. La habilidad es algo que tú desarrollas, que necesita trabajo. Tienes que desarrollar poco a poco. Esa es la habilidad. Cuando tú descubres tu habilidad, cuando tú descubres tu talento, cuando tú descubres tu don, tienes que ponerlo al servicio de la congregación, del Señor. ¿Dónde podemos servir? ¿Cómo podemos servir? Pues hay diferentes áreas en la iglesia, en la congregación, diferentes necesidades. Si tienes la habilidad y tienes el talento musical, puedes servir en la alabanza, en la adoración. Si se te da el trato con las personas, puedes servir como ungir, dando la bienvenida a todas las personas nuevas que vienen a los cultos. Si se te da bien enseñar, tienes la habilidad de enseñar y te caen bien los niños, eres dado a los niños, puedes trabajar en el área de la escuela dominical. O sencillamente, si tienes tiempo, puedes servir en el rastro de la iglesia. Hay muchas áreas. Contamos con un rastro en la iglesia. Si tienes más tiempo, puedes limpiar la iglesia. Hay muchas áreas donde tú puedes crecer sirviendo al Señor en la congregación. Sirves también a tu hermano cuando ves la necesidad en tu hermano. Puedes servir ayudándolo, prestándole tu mano. Y no solamente en la congregación puedes servir también fuera de la congregación. Puedes servir predicando, ayudando a las personas que están en los hospitales, puedes predicar y ayudando a las personas que necesitan un alimento en la calle. Puedes sencillamente evangelizar, porque estás sirviendo a Dios. Con sencillamente evangelizar en las calles, estás sirviendo al Señor. Una de las cosas que quiero dejarle es que cuando tú le sirves a Dios, tienes que dar el paso, primeramente. Tienes que dar el paso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estudiando este tema en mi casa, yo decía, Señor, yo te quiero servir. Y el Señor me ha dado la oportunidad tremenda de predicar su palabra. Pero tuve que dar el paso. Tuve que dar el paso y estoy aquí predicando. No solamente las personas a lo mejor que ven aquí arriba del púlpito son tremendos siervos de Dios, son los únicos que sirven al Señor. Como ya he dicho, hay muchas áreas en las iglesias, pero tienes que dar el paso. Te animo a que des el paso. Si tú tienes un talento, tienes un don, tienes una habilidad, o aún no la has descubierto, pues da el paso. Involúcrate en las cosas del Señor, involúcrate en las áreas donde hay necesidad en la iglesia. Y comienza a servir, comienza a servir. No creas que porque limpias la iglesia
eres menospreciado, porque el que predica es mayor que tú. Todos somos iguales, como lo dijo Matías. Todos somos iguales en la congregación, todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Pero eres importante y cumples una función. Te animo a que la desempeñes. No te quedes sentado con esa función, porque necesitamos de ti, necesitamos de cada uno de nosotros, y juntos podemos edificarnos, juntos podemos edificar la iglesia. Así que te animo, si estás sirviendo al Señor, que lo continúes haciendo. No lo dejes tirado, no lo dejes a la mitad, sino que continúes haciéndolo con responsabilidad. Y a los que no han servido todavía, a los que no han servido aún en la congregación, te animo a que te pongas en contacto con las personas que están encargadas de las áreas, de las diferentes áreas de la iglesia, y que te pongas en proposición para servir, amén. Y que des ese paso. Y amén, que el Señor los bendiga. Eso es lo que tenía para ustedes, amén. Buenas tardes. Vengan conmigo a Mateo 18, del 1 al 3. Trataré de ser breve porque tenemos 5 minutos y bueno, mis compañeros me han quitado un poquitito de tiempo, pero bueno, ahí vemos cómo me las apaño. Mateo 18, del 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si evaluamos esta porción de la palabra, podemos ver que el Señor nos invita a que tengamos que ser como niños. Yo meditando un poco sobre esta palabra, ¿no? Decía, bueno, vale, vamos a ser como niños. Pero si vemos los niños de hoy en día como son, pues tú me dirás. Porque hay cada niño que vemos, que se pelean, vemos niños que son malcriados, que no hacen caso, vemos niños que van en la calle pegando gritos. Entonces yo decía, Señor, pero si me dices que somos como niños, ¿cómo? Imagínate que todos aquí fuéramos así. Pero no, el Señor lo que quiere decir aquí es que seamos, y es que miremos la actitud del niño. ¿Cómo fue este niño? Si podemos ver, el Señor llama al niño y el niño deja de hacer lo que estaba haciendo. A lo mejor el niño estaba jugando, a lo mejor el niño estaba con sus padres, no sé. Lo que sí sé es que el niño no lo conocía a él, aunque él sí conocía al niño, amén. Él lo conocía, y el niño, aunque no lo conocía, fue obediente y fue a donde estaba el Señor. Y el Señor lo puso en medio de ellos. Entonces, si el Señor me dice que seamos como niños, lo que el Señor nos quiere decir aquí es que cuando el Señor nos llama, seamos obedientes. Dejemos de hacer lo que estemos haciendo y le demos prioridad a escuchar su voz y a seguirle, y a ir a su presencia. Amén. Tenemos que seguir al Señor, tenemos que no mirar, porque podemos ver el niño. ¿Qué puede ofrecer el niño a Jesús? ¿Qué podía ofrecer? Nada, era un simple niño, pero el Señor lo usó. Lo usó para dar un mensaje que hasta el día de hoy podemos llevarlo a las iglesias. Y ven cómo ha sido usado. Ahora, tenemos que honestamente ver cómo estamos. Tenemos que también saber qué es ser humilde. Porque tenemos el error de confundir la humildad con baja estima. Pensamos que ser humilde es, no tengo nada que dar, ser humilde es la persona pobre, ser humilde es el que, ay, es que yo no sé hacer nada, y no es así. Pablo dice en Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. O sea, tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos, pero no más alto. Ser humilde no significa que no tengas nada que dar, significa que tú sepas qué puedes dar y qué no puedes dar. Ser humilde significa ver las necesidades de tus personas, de tus hermanos alrededor por encima de las tuyas. Y tenemos que ser humildes, tenemos que aprender a escuchar, principalmente eso, porque no nos podemos enterar de los problemas que pasan, no nos podemos enterar de cuáles son las dificultades o las necesidades de la iglesia si no aprendemos a escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar, no podemos andar de la vida por ahí pensando que todo lo sabemos y andar con esa actitud de soberbia de que yo todo lo sé. Y mucho más cuando hables con tu esposa, porque la esposa siempre lo sabe todo. Amén. Vamos a Mateo 6:24. En Mateo 6:24 dice, seguro ya lo han escuchado antes,
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece uno y amará al otro, o estimará uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor del dinero. Y es impresionante cómo nosotros sin querer nos levantamos cada día con la excusa de que hay que pagar alquiler, con la excusa de que queremos cosas, con la excusa de que queremos brindar un mejor futuro a nuestra familia, y pasamos todo nuestro día pensando en el dinero, pensando en cómo hacer dinero, y más ahora con la crisis, porque el tema de la crisis, entonces hay que pagar por aquí, hay que pagar allá, tengo que trabajar más porque necesitamos más. Pero si evaluamos esto, podemos ver que es un gran error, porque si esto fuera así, esto quiere decir que mientras más trabajo, más gano. Entonces quiere decir que Dios no pinta nada aquí, porque gano yo según mi esfuerzo. Mientras más me esfuerce, más dinero gano. Y no es así, hermano. A nosotros quien nos suple es el Señor. Y no quiere decir que mientras más trabajes, más vas a tener. El Señor cubre nuestras necesidades. Amén. Aquí lo que quiere decir la Biblia no es que dejemos de trabajar. No es lo que quiero decir aquí, no me malinterpreten. Lo que quiere decir la Biblia es, ¿dónde está más tu esfuerzo? ¿En dónde te esfuerzas más? ¿En buscar dinero o en agradar a Dios? ¿O en buscar almas para el Señor? Y ahí es donde tenemos que buscar nuestro esfuerzo. Es levantarte cada mañana y decir, ¿qué puedo hacer para el Señor hoy? Otro error que hacemos también es inservir por la bendición. Me quiero comprar un coche nuevo, quiero mejorar el coche nuevo, entonces yo hablo con el pastor, sirvo 2 mesecitos, soy urgier por aquí, por allá, y en 2 mesecitos, bueno, el Señor ve que estoy sirviendo y me da para comprarme un coche. Y esto no puede ser así. Allí, cuando actuamos así, ya la humildad se pierde. Debemos servir al Señor por las bendiciones que ya hemos recibido. ¿Has recibido bendiciones en tu vida ya? Pues por eso servimos. Se me acaba el tiempo y no puedo cerrar, o quiero cerrar, recordándole algo muy importante. Hablamos del servicio, cada uno de nosotros habló del servicio, de cómo servir a Dios. Pero hay algo que es fundamental en todo esto y es el amor. El Señor dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas al Señor, si no amas a tu prójimo, por más que lo intentes, jamás puedes servir con una actitud correcta. Dios le bendiga. Si le dan ese aplauso tan pobrecito, no lo van a animar mucho a los muchachos, ¿eh? Déselo con ganas para que se lo crean. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, para ellos era la primera vez, ¿no? Por lo menos que lo hacían aquí en la iglesia. Y siempre tiene que haber una primera vez en la vida para todos. Y también para compartir. Y por supuesto que no va a ser la última. Lo que queremos es preparar al mayor número posible de hermanos para que en cualquier momento que surja la necesidad o que se preste la ocasión, pues puedan estar preparados para compartir con dignidad y con un mínimo de orden y con coherencia, ¿no? Pues el mensaje más maravilloso del mundo, que es la palabra del Señor, ¿no? Y yo siempre he dicho que a conducir no se aprende a conducir con un libro en la mano, se aprende a conducir conduciendo. Y a predicar se aprende, pues sí, hay unas técnicas, hay unas cositas y tal, pero se aprende pues predicando y practicando, ¿verdad? Y el Señor a todas aquellas personas que quieren servirle, le va a dar oportunidad. Es curioso que a las personas que quieren servir al Señor se le presentan cada día un montón de oportunidades. Y hay personas que nunca se le presentan oportunidades para servir al Señor, por una sencilla razón, porque no quieren servirle. Y el Señor sabe con quién puede contar y con quién no puede contar. Yo espero que el Señor en esta congregación, cuando busque a alguien que quiera en un momento determinado utilizar, pues que podamos decir, como decía el profeta Isaías, cuenta conmigo, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, ¿verdad? Esa actitud es la que el Señor busca en todos y en cada uno de nosotros, y yo les agradezco que ellos pues hayan no ofrecido, porque realmente no fue un ofrecimiento en plan voluntario, oye, cuenta conmigo, yo quiero predicar, sino que yo les dije que les tocaba, como el próximo jueves lo tendrán que hacer otros 3,
pero estoy muy agradecido al Señor porque cuando una persona quiere servir al Señor, Dios te va a abrir las puertas y te va a dar oportunidad. Lo importante es saber aprovecharla y estar preparado para que cuando surja la oportunidad no diga, ay, es que no me preparé. Pues prepárese antes. Yo siempre he dicho en la vida que hay un tiempo para prepararse, para aprender, y luego en la medida en que te hayas preparado, en la medida en que te hayas dejado tratar, el Señor te va a utilizar de una manera o te va a utilizar de otra. Así que estamos muy agradecidos por Luis, por Matías y por Edison. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien, pues el próximo jueves no se pierdan el culto porque vendrán otros 3 hermanos, buscaremos otro tema que también lo puedan desarrollar así en varias facetas, y por supuesto del servicio podríamos hablar muchísimo, pero yo valoro muchísimo las personas que sirven al Señor, ¿sabe? Yo la verdad le digo que después ya de tantos años en esto, las teorías no sirven para nada. Hay personas que tienen muchos planes, muchas ganas, mucha intención, pero a la hora de la verdad, yo sé positivamente que no se puede contar con alguna gente absolutamente para nada. Pero a pesar de eso, no significa que el Señor nos deja de amar, sino que nos vuelve a dar otra oportunidad y nos vuelve a dar otra oportunidad. Ahora, en estos días, uno de los entrenadores más famosos de este país del fútbol, el famoso Ancelotti, el italiano, fue destituido, lo echaron. Porque este año el Real Madrid no ha ganado nada. Y directamente lo han echado. Si todo lo que ganó, que fue bastante, ¿no? Y obtuvo unos resultados tremendos en otras temporadas, no ha servido de nada. ¿Por qué? Porque en esta no ha hecho nada. No, es que yo el año pasado usted fue un buen entrenador, pero este año su equipo no ha ganado nada. Es un buen entrenador, sí, nadie lo discute. Todo el mundo dice, no, incluso hasta es una buena persona, porque a veces se habla más del trabajo que de la persona en sí, ¿no? Pero aquí no se cuestiona la persona, aquí se cuestionan los resultados. Y el mundo del deporte va a lo práctico. ¿Usted este año ha ganado algo? ¿Ha ganado la Liga? No. ¿Ha ganado la Copa del Rey? No. ¿Ha ganado la famosa Champions? No. Entonces usted ya no nos sirve. Es increíble, ¿no? A veces lo injusto que puede ser el mundo del deporte, de ver que años atrás el hombre consiguió buenos resultados, pero este año no consiguió nada, por lo tanto usted se va a su casa y buscaremos a una persona que verdaderamente pues pueda en un momento determinado pues crear una expectativa, porque este equipo, como es por ejemplo el caso de Real Madrid, pues no puede conformarse con no haber ganado nada, sino que se compite y se invierte en cientos y cientos de millones todos los años para ganar. Y hermano, el que más ha invertido en nuestra vida es el Señor. Nadie ha invertido tanto en ti y en mí como el Señor. ¿Pero para qué ha invertido? Para que demos fruto. Dice la Biblia que Él, al que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Y al que no lleva fruto, pues dice la Biblia que lo arrojará al fuego, porque está inutilizando la tierra. Que el Señor nos ayude a ser gente productiva. Amén. Gente productiva. Usted está produciendo, usted es oveja, pues viva como oveja, reprodúzcase como oveja. Está utilizando el don que usted tiene. No me puede decir a estas alturas del partido, es que yo no sé cuál es. Pues empezamos mal. Usted tiene que saber cuál es su don. Usted tiene que saber para lo que vale y para lo que no vale. No es obligación mía decirle para lo que usted vale, es obligación suya. Cuando usted sepa cuál es su talento, que creo que lo explicó muy bien, la diferencia entre talento, don y habilidad, pues usted tendrá que poner eso al servicio del Señor y producir. Lo que no puede ser es que usted pegue toda la vida aquí y usted no produzca. Usted no produzca nada, más que simplemente asistencia. Y el Señor no solamente quiere orejas, el Señor quiere gente que produzca. Y la gente que produce son la gente que madura, que crece, que extiende el reino. Y eso es lo que creo que el Señor está buscando en nuestra vida. Gente que verdaderamente ya tengan claro que ser cristiano es mucho más que venir a un culto, cantar unas cancioncitas y tal, sino usted tiene que producir como oveja. Y si no produce, usted es una oveja estéril. Y es la cruda realidad. Hay personas que espiritualmente hablando, yo no cuestiono su carácter, su personalidad, si es bueno, si es malo, yo no cuestiono eso porque yo ahí ni entro ni salgo. Yo simplemente soy objetivo y práctico. Hay personas que son espiritualmente personas estériles, no producen nada. Pues siempre demandan, siempre piden, pero no producen nada. Entonces yo creo que la voluntad del Señor para todos y para cada uno de nosotros es que produzcamos, dice la Biblia, unos al 30, bueno, gloria a Dios, otros a 60,
otros a 90, pero la esterilidad es una enfermedad. Cuando no hay reproducción espiritualmente hablando es porque algo está pasando en esa vida que está estancada, no produce resultado, no produce fruto. Y dice Pablo a los Corintios, dice, mire, cuéntenme ustedes, explíquenme ustedes cómo un pastor se levanta todos los días a las 4 de la madrugada, con frío, con lluvia, con calor o con lo que sea, saca las ovejas del redil, se va al monte, se pega todo el santo día sin amigos, sin familia, sin vida social, sin actividades, solo, allí tirado en un monte, jugándose la vida con lobos, con osos, o como era en la época de David, con leones, etcétera. Los lleva al redil por la noche, un año y otro año. La pregunta es, ¿y por qué hace eso? ¿Qué pasa? ¿Que le guste ese tipo de vida solitaria y ermitaña? No, sino que espera que de ese esfuerzo, pues esas ovejas algún día le den leche, o lana, o corderitos, y si no, pues la carne. Pero ningún pastor, hablo de pastores de oveja, dice, hace semejante sacrificio, ¿verdad?, por amor al arte, simplemente porque no tiene otra cosa que hacer en la vida, sino que espera un resultado. Santiago, hablando más o menos de lo mismo, pero utilizando otro ejemplo, dice, el labrador sale al campo, siembra, abona, riega, prepara la tierra. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué las manos llenas de callos? ¿Para qué pasando frío? ¿Para qué pasar sol? ¿Para qué esperar tantos meses? ¿Para qué? Para recibir la cosecha. No tiene ningún sentido que un sembrador, que un labrador salga al campo para nada. Bueno, pues exactamente igual tiene que ser en nuestra vida. Dios ha invertido su amor, su paciencia, su misericordia, nos ha dado conocimiento, hemos tenido unos más, otros menos, ciertas experiencias. ¿Todo eso para qué? Bueno, pues que el Señor espera fruto de todos y cada uno de nosotros. Y dice al final de la Biblia, en uno de los versículos del Apocalipsis, que cada uno recibirá recompensa según la labor que haya hecho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, según lo que hayamos hecho, el Señor nos recompensará. Entonces tenemos que preguntarnos, Señor, ¿yo estoy siendo una oveja productiva? ¿Yo estoy ofreciéndote algo a tu reino? ¿O estoy estancado? ¿Estoy ahí estéril? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a mirarnos a nosotros mismos y analizarnos y preguntarnos si verdaderamente nuestra vida es una vida óptima, una vida que ofrece fruto, o es una vida que por el contrario ahí se ha quedado, ¿no? Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que este tema tan importante, como es el tema del servicio, pueda realmente ser una realidad en nuestra vida y no una teoría, ¿sí? Señor, te damos gracias por los hermanos que en esta tarde nos han hablado de un tema tan importante, de tanta trascendencia en la vida de un hijo de Dios, en la vida de una iglesia, como es el servir a Dios en su reino, en su obra, de la manera que sea y cuando sea. Señor, que podamos interiorizar estas grandes verdades y que podamos servirte con efectividad, que podamos verdaderamente ser una iglesia con fruto, que verdaderamente nuestra vida sea una vida útil en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno descubra su don, su habilidad, su talento natural o espiritual y que ponga todo al servicio de tu reino, porque al fin y al cabo para eso estamos en esta tierra, para servirte a ti y para servir a tu obra. Quita de nosotros cualquier impedimento, cualquier atadura, Señor, cualquier temor, cualquier complejo o lo que sea, y que en el nombre de Jesús verdaderamente el servirte a ti para nosotros no sea algo opcional, sino algo prioritario, algo que verdaderamente para nosotros sea de vital importancia, Señor. Y que todos y cada uno de los que estamos aquí de una manera o de otra te sirvamos, Señor. Que nuestra vida no sea una vida rutinaria, monótona, llena de religiosidad, de planes, de proyectos, pero que a la hora de la verdad no queda en nada, sino que verdaderamente seamos una iglesia que sirve al Señor con amor, con diligencia, con ganas y aprovechando la más mínima oportunidad que se presente para arrimar el hombro, Señor. Gracias porque tú todavía sigues buscando hombres y mujeres, Señor, que te amen, pero no solamente que te amen, sino que ese amor lo manifiesten de una forma práctica, y la forma de manifestar el amor es sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra que hemos oído esta tarde. Gracias por Luis, gracias por Matías, gracias por Edison. Te pedimos, Señor, que tú les recompenses en la medida de tu voluntad a sus vidas y que podamos, Señor, en esta tarde salir de este lugar agradecidos
por esta palabra que hemos escuchado a través de sus vidas. Gracias, Padre Santo, por todo, en el bendito nombre de Jesús. Amén.